Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Chubut. La simbología del escudo tiene como referente semántico el acontecer histórico de la provincia. El nombre Chubut, en su campo, incorpora la esencia de los tehuelches, aborígenes a cuya lengua pertenece el vocablo que significa transparente, claro, en alusión a las aguas del río del mismo nombre que recorre la región desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. En cuanto a la forma, simboliza la integración de la región al proyecto colonizador galés. Los laureles con su moño, tomados del blasón nacional, indican pertenencia de la provincia a la República Argentina. La espiga y el dique florentino ameguino, aunque separados en el tiempo, hacen la historia del riego y de la agricultura que posibilitaron el arraigo de los inmigrantes galeses y el poblamiento definitivo de la zona. Por último, el sol y sus 15 rayos representan la realidad política de una provincia unida a través de sus 15 departamentos. Soy Omar Perotti, senador por la provincia de Santa Fe, con mandato hasta el año 2021. Mi deseo es representar a la provincia para que recupere su protagonismo. Creemos en una Santa Fe aportando a un proyecto nacional. Ese va a ser mi compromiso de trabajo. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Córdoba. Posee una singular silueta que evoca a la armadura torácica que usaron los conquistadores españoles. Luego, dadas ciertas semejanzas, también evoca a un corazón, indicando que la provincia de Córdoba está en el corazón, centro geográfico del sector continental americano de la República Argentina, también llamado piel de toro. En la simbología del escudo, el castillo con una puerta y 2 ventanas abiertas es emblema de grandeza y elevación, de asilo y salvaguardia. Es representativo del fuerte inicial erigido para defenderse de los ataques de los indígenas. Respecto de las banderas, existen la teoría no refrendadas con documentación de que podrían aludir a las 7 ciudades fundadas hasta el año 1573 en la región del Tucumán: Santiago del Estero, Londres, Córdoba de Calchaquí, Cañete, San Miguel de Tucumán, Esteco y Córdoba de la Nueva Andalucía, o bien a igual número de triunfos militares. Los 2 ríos al pie del castillo son, probablemente, el primero y el tercero, actualmente vueltos a su denominación en lengua indígena de Suquía y Calamuchita. Me llamo Beatriz Graciela Mirkin, soy senadora por la provincia de Tucumán. Mi mandato es hasta el 2021 y mi mayor interés es defender los intereses de mi provincia, de la patria, del pueblo argentino y especialmente de las mujeres. Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo.
Pero mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Seguimos en vivo desde la Casa de las Provincias, desde el recinto de la Cámara de Senadores, y vamos a tomar contacto ahora con el recinto de la Cámara de Diputados, donde se está llevando adelante un debate muy importante para definir 3 representantes políticos en la Auditoría General de la Nación, y además se van a debatir 11 DNU que tienen dictamen de mayoría. Estos DNU fueron tratados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Vamos a tomar contacto ahora sí con la Cámara de Diputados. Le pedimos que renuncie a esta presidencia de esta comisión, porque no ha defendido los intereses de los argentinos, porque ha traicionado los intereses de los argentinos cuando ha comprado con sobreprecio los vagones, porque ha traicionado los intereses de los argentinos cuando debió haber defendido en la compra de combustible, porque traicionó los intereses de los argentinos y del pueblo santacruceño con los sobreprecios en la obra pública. Le pido al bloque del Frente para la Victoria, con humildad. Yo los escuchaba cuando decían en la sesión pasada que debíamos trabajar y defender mejor los intereses del pueblo argentino. Él no ha defendido los intereses del pueblo argentino, ni con España, ni con YPF, ni en el vaciamiento de YPF, ni con Lázaro Báez. Lo escuchaba el diputado Kirchner, que decía que que nosotros nos dejamos extorsionar. Debido se ha dejado extorsionar y el gobierno anterior se ha dejado extorsionar por España, por Portugal, por Lázaro Báez. Por todo eso yo le pido al Frente para la Victoria que busque un reemplazante para esta presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos la palabra del diputado Costa, quien estaba hablando sobre uno de los temas de la semana, que tiene que ver con la designación de Julio De Vido como titular de la comisión de lo que sería la Comisión de Petróleo, Minería en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Diputados también hacía referencia a la detención en el día de ayer de Lázaro Báez, detención que fue ordenada por Casanelo. Vamos a volver a hablar de lo que se trata en la Cámara de Diputados, donde decíamos se debate 11 DNU que tienen dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y que con la sola aprobación este miércoles quedarán ratificados. En la lista figuran las modificaciones a la Ley de Ministerios y al presupuesto 2016, además del traspaso del sistema de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. El DNU, que prorroga la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el cambio de denominación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la prórroga hasta abril de la eximación del impuesto al biodiesel. También figuran en la lista el decreto que deja sin efecto de manera transitoria los impuestos a los bienes suntuosos, a los autos y al champagne, y la prórroga del impuesto al tabaco reducido del 21 al 7%. Otro de los puntos polémicos serán las modificaciones a la Ley de Medios y la de Argentina Digital a través de la creación por DNU del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, en reemplazo del AFCA y de la AFTIC. Un dato destacado es que en el listado de decretos a tratar no está incluido el DNU que elevó el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y que incluyó a más personas en la órbita de este tributo. Esto es porque en la comisión bicameral respectiva, el Frente para la Victoria logró firmar un dictamen para derogar dicho decreto, que reunió 8 firmas frente a las 7 de Cambiemos y Adolfo Rodríguez Sá, que apoyaban el DNU. En la sesión también se tratará una declaración unificada en repudio a los atentados terroristas en Bélgica y en solidaridad con las víctimas. Volvemos al piso y sigamos repasando las palabras de los senadores. Escuchemos ahora a María Esther Lavado. Con ella hablamos al finalizar la sesión del miércoles pasado. Nos confesó que ya sabían el resultado y que lo lamenta.
Ya conocíamos el resultado en virtud de las manifestaciones del trabajo interno en nuestro bloque, así que lamentamos el resultado de la votación porque sostenemos, tal cual lo dijimos en el recinto, de que este acuerdo no es el mejor para la Argentina. No estamos diciendo que no hay que pagar, estamos diciendo que este no es el mejor acuerdo. Así que sostenemos eso, defendemos y revalorizamos el canje exitoso que se hizo en el 2005 y en el 2010 y creemos que esos deberían haber sido los parámetros de negociación. Sin perder nuestra soberanía, sin perder y sin poner a la Argentina en más riesgos de litigios que seguramente van a existir, y lamentamos el resultado porque en este momento, cuando ustedes me están haciendo a mí una nota, ya hay manifestaciones en distintas partes de la República Argentina, no solo en contra de esta votación, sino también en contra de las medidas económicas que está llevando este gobierno, que ha generado hoy más ola de despido, que ha generado hoy más recesión en cuanto a la economía de las regiones, donde se le manda plata únicamente a las provincias que son afines al gobierno o que han presionado a los senadores para que voten a favor de este acuerdo, cosas que no compartimos la extorsión lisa y llanamente, ni la de Griesa ni la del gobierno de Macri hacia las provincias. Así que esos han sido nuestros fundamentos para defender el dictamen de minoría. Seguimos ahora con las repercusiones después de la votación y, como siempre, en nuestro resumen parlamentario, todas las voces. En este caso, Marcelo Ojeda, representante de la provincia de Tierra del Fuego, Ada Iturres de Capellini, representante de Santiago del Estero, y Rodolfo Urtubey, representante de la provincia de Salta. Hemos tenido los legisladores la posibilidad de debatir un tema tan delicado y que exigía análisis y responsabilidad para poder votarlo. Yo, siendo una militante del peronismo que no he votado a este gobierno, creo que he hecho también uso de las sugerencias de la presidenta de los argentinos, que terminó su gestión hace apenas 3 meses y pico. Entonces, que había que garantizar la gobernabilidad y la institucionalidad del gobierno. Entonces, nosotros hemos votado positivo porque creemos que el país hay que darle las herramientas al presidente para que podamos lograr el desendeudamiento total que le hace falta a la Argentina. Un momento difícil porque, bueno, opiniones encontradas y apostando a que sea una herramienta para el Ejecutivo y pueda llevar adelante su plan económico, ¿sí? Por otro lado, nosotros esperamos que en las provincias reciban lo que se le ha prometido y lo que necesitan, ¿sí? Para poder desarrollar su economía. Así que, bueno, conforme una jornada larga donde todos pudieron participar y opinar, creo que esto también es un ejemplo de democracia porque nos escuchamos todos y eso está bueno. La verdad que fue una sesión que hubo un debate muy intenso, hemos prácticamente emitido opinión todos los senadores y creo que se ha votado un tema que trascendía todas las identidades partidarias y que tenía que ver con resolución de un tema que aqueja largamente a la Argentina, ¿no? La situación de su default, y creo que hemos dado un paso adelante para resolver ese problema. ¿Cuál es la Argentina que se viene a partir de esta aprobación? No, la Argentina que se viene es la que podamos construir juntos. Hemos expresado algunas inquietudes respecto a correcciones de política económica que entendemos deben hacerse y estamos a tiempo de hacer. Y esto obviamente permite que la Argentina recupere su capacidad de pago. Nosotros esperamos que esta plena capacidad que hemos recuperado con esta norma nos permita usar el crédito para crecer. Escuchemos ahora la palabra del senador por la provincia de Corrientes, Pedro Breillar, quien felicitó la ardua tarea que se vivió en plenario de comisiones y se mostró satisfecho por el resultado de la sesión. Bueno, realmente creo que fue una sesión, si bien larga, sumamente provechosa. Realmente creo que este es el ámbito de debate, pese a que mi experiencia en el Congreso es mínima. Es la primera vez que tengo el honor de integrar el mismo, pero realmente el clima de debate que hoy se vivió en el marco de
del respeto y de escuchar al otro, y donde cada uno pudo expresar sus dudas y sus certezas, que todos tenemos parte de cada una de ellas, ¿no? Así que bueno, y después satisfecho por supuesto con el resultado de la votación, pero yo traté de expresar algo cuando hice uso de la palabra, y es que toda esta actividad que se hizo de trabajos en comisiones, que fue muy intensa, es ínfima al lado de la tarea que nos queda de acá en adelante. El Congreso es el organismo por excelencia de contralor en el sistema de división de poderes que consagra nuestra Constitución, y además dentro de las atribuciones y también obligaciones como lo que establece el inciso 7 del artículo 75 de la Carta Magna, el Congreso tiene el deber, la potestad y el deber de permanentemente trabajar para arreglar la deuda externa e interna. Así que bueno, creo que se abre una etapa donde vamos a tener que estar sumamente atentos y no solamente recibiendo los informes que brinde el Ejecutivo, como está establecido en la ley cada 3 meses, con el trabajo de la Comisión Bicameral recientemente creada y que seguramente se va a integrar en los próximos días, sino también en la acción permanente. Ahí escuchábamos la opinión del senador por la provincia de Corrientes, Braillard, quien hacía mención al artículo 77, y de eso se va a tratar el trabajo del plenario de Comisiones de Economía Nacional y Presupuesto y Hacienda del día de hoy, donde se va a intentar lograr dictamen de un proyecto que le devuelve facultades delegadas en cuanto a deuda al Congreso de la Nación. Del NOA y de la provincia de Corrientes nos vamos a la Patagonia y vamos a escuchar la palabra del senador por la provincia de Santa Cruz, Alfredo Martínez. Yo creo que ha sido un balance sumamente positivo, no por el resultado en números, sino porque realmente se comenzó a trabajar en este Senado buscando los consensos necesarios. Ustedes sabrán que el bloque del Frente para la Victoria tenía 42 manos que podían haber, digamos, tomado la decisión y llevarla adelante. Sin embargo, lo trabajamos en conjunto. El senador Pichetto marcó con claridad algo. Cuando fue el 2005 y el 2010 los canjes de deuda que hizo el doctor Kirchner, nosotros acompañamos porque eran políticas de Estado. Pichetto decía que esta es política de Estado y por eso varios de los que es miembros del Frente para la Victoria estaban acompañando para darle esta herramienta al gobierno. Independientemente que también hubo una cosa que fue muy importante, un debate serio, tranquilo, con distintas posiciones, pero realmente con mucho respeto, y después surge la idea que tenía el senador Rodríguez A, concretamente, de generar mecanismos para controlar los endeudamientos de aquí en adelante, o sea, retomar de nuevo esa función que tenía el Congreso y que fue delegada en algún momento. Así que me parece que los desafíos de tener que consensuar todo, que es lo que vamos a tener que hacer ese año, creo que también es algo que va a enriquecer mucho la tarea nuestra. Al día siguiente de la sesión se constituía la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Quien la va a presidir es el senador por Entre Ríos, Alfredo De Angeli. Con él también hablamos sobre lo que se vivía el día anterior, nada más, en el recinto del Senado. Para mí es empezar a resolver un gran problema que tenemos los argentinos de hace muchísimos años, que es estar en default, como yo lo llamo vulgarmente, en el veraje internacional, donde no somos sujetos a los buenos créditos que los países vecinos han tenido. Cuando hablo de buenos créditos, son créditos a tasas bajas y a largo plazo. Resolver el problema de los fondos buitre o hold down es un problema que nos viene agravando desde hace muchísimo tiempo, y que al escuchar los gobernadores con la necesidad de obra pública que tienen, desarrollar sus provincias para poder devolverle el federalismo a las provincias, para que tengan libertad económica, independencia política. Estas son las cosas que nosotros necesitamos. Cada gobernador necesita eso en la mayoría de los casos. Apelo y tengo confianza en el equipo por la responsabilidad y la seriedad que están tratando el asunto, el equipo económico y de Cancillería del gobierno de Mauricio Macri. La palabra del senador por la provincia de Corrientes, Alfredo De Angelis. Les informamos que Entre Ríos, está viviendo una situación verdaderamente complicada en cuanto a inundaciones. Lo que podemos hacer desde acá es pedirles, sugerirles y pedirles por favor que si pueden acercar ayuda a la Casa de la Provincia de Entre Ríos, seguramente va a ser bien definida, bien agradecida. Ayudemos por favor a nuestros hermanos entrerrianos, así como también
a la provincia de Santa Fe, que también está siendo atacada, está siendo víctima de inundaciones por las crecidas de distintos ríos. Seguramente el Senado de la Nación sacará algún proyecto de ley que tiene que ver con emergencias económicas con estas áreas del centro y del centro del país. Seguimos ahora hablando sobre todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en la sesión del día miércoles pasado y vamos al sur de nuestro país, a Tierra del Fuego, y vamos a escuchar la palabra de Julio César Catalán Magni, presidente de la Comisión de Deporte. Tierra del Fuego tiene una situación verdaderamente complicada de la administración pública y una situación muy problemática en cuanto al déficit que tiene la provincia. Lo dijo cuando estuvo en el Salón Azul la gobernadora Roxana Bertone. Vamos a ver cuál es la opinión del senador que representa a esa provincia. Sin duda que fue un arduo debate, un día triste para todos. Nadie puede estar contento de avanzar en este tipo de cosas, ni nosotros, ni creo que el oficialismo hoy puede estar contento de tener que ir avanzando en esto, pero era un camino que había que tomar, había que dar respuesta al 93% de los bonistas que confiaron en nosotros y nos estaban cobrando, obviamente cumplir un fallo judicial y abrir el cierre definitivo de un proyecto o una iniciativa que tomó Néstor Kirchner en el año 2005, que nos faltó el 7% para poder dejar cerrado, ¿no? Que en definitiva era desendeudar a la Argentina, cumplir todos los compromisos asumidos, más allá que no eran del gobierno al cual pertenecemos nosotros, que obviamente el Frente para la Victoria. Se pudo resolver el Club de París, se pudo resolver Aerolíneas, se pudo resolver el 93% de los bonistas, se pudo resolver el CIADI, se pudo resolver IPF. Nos faltó ese 7% y obviamente creo que lo que se hizo ayer, con la tristeza que nos enmarca a todos, pero con la decisión política y la convicción de que realmente lo podamos terminar de resolver y cerrar esta etapa de la historia, ¿no? Momento de hacer una breve pausa en el resumen parlamentarios, pero lo dejamos con las comisiones que se fueron constituyendo durante todo este periodo legislativo. La Comisión de Seguridad de Interiores va a estar a cargo de la senadora Sigrid Kunat. Exactamente, así como lo veníamos anticipando, lo vimos como entrevistado con nosotros en el tema de la sesión del miércoles pasado. El senador Eduardo Aguilar preside la Comisión de Economía Nacional y Infraestructura va a estar presidida por Carlos Espínola. La senadora Sigrid Kunat fue elegida por segundo año consecutivo al frente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Sin duda esta es una comisión que va a tener un intenso trabajo, atento a lo que han sido los anuncios por parte del Poder Ejecutivo Nacional en la remisión de proyectos para que sean evaluados por el Congreso, pero también con una agenda propia que tiene que ver con los proyectos presentados por los senadores y las senadoras. Hemos propuesto, para comenzar el trabajo de asesores de esta comisión, el estudio de un proyecto que hemos presentado conjuntamente con el senador Pichetto y que tiene que ver con el desarme. El senador por Corrientes, Carlos Espínola, fue elegido presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en tanto que la vicepresidencia estará a cargo de la senadora Silvia Elías de Pérez. Fundamentalmente avanzar con los proyectos que se venían llevando adelante del año pasado, seguir pensando en las nuevas propuestas que irán surgiendo de este nuevo gobierno y nosotros de la comisión analizarlas, por supuesto acompañar en los procesos que son de gran desarrollo en la infraestructura en vivienda y también en el transporte en el país. Por eso es una comisión importante para el país y en el cual la responsabilidad de cada uno de nosotros, que también entendemos las problemáticas al interior y aquellas propuestas que vamos a ir llevando adelante para que el interior del país también pueda acceder a infraestructura, a vivienda y a transporte en el desarrollo de la Argentina. Eduardo Aguilar fue elegido presidente de la Comisión de Economía Nacional e Inversión. El salteño Juan Carlos Romero será el secretario, mientras que la vicepresidencia, por el momento, queda vacante. Hay una variedad de proyectos, la verdad, tanto de comunicaciones como de proyectos de ley, porque las materias son muy amplias, ¿no es cierto?, abordar por la comisión. Así que iremos viendo a medida que los senadores seguramente los van depurando con los sectores económicos a los que involucran los proyectos y obviamente pidiendo preferencias en el recinto para que los abordemos aquí. Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir,
con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Corrientes. La cruz es imagen alusiva a la fe, una de las 3 virtudes teologales, y en el escudo de Corrientes perpetúa el milagro que ocurrió el 9 de abril de 1588. Los brazos desnudos representan un apretón de manos en señal de reconciliación, de alianza y de fidelidad. El gorro de gules alude a la libertad. La guirnalda del laurel es símbolo de inspiración y de victoria. Las 7 lenguas de tierra representan igual número de cabos que forman en el río Paraná 7 rapidísimas corrientes y que se denominan Aldana, Yacticta, Bateria y San Sebastián. Las 4 de la diestra, Itacurú, Tacuará y Arasatí, las 3 de la siniestra. Bueno, soy Julio César Cleto Cobos, represento a la provincia de Mendoza como senador nacional, llego a la banca del Congreso con mandato hasta diciembre del 2021, por intermedio de la Unión Cívica Radical, el Frente Cambiemos, con la idea de defender los intereses de mi provincia, pero también compatibilizarlo con los intereses de toda la ciudadanía de nuestro país, de manera tal de poder construir la democracia y el bienestar para nuestra querida República Argentina. Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Cuarto bloque en resumen parlamentario. Seguimos compartiendo con ustedes las noticias más importantes de la semana. Así es, y vamos ahora a noticias internacionales. Hay que destacar que después de 25 años, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo se reunió primero con la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, y después en el Salón Azul con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. Uno de los temas centrales es algo que se viene trabajando desde hace años y que tiene que ver con un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la Comisión, Julio Cobos, de la senadora Norma Durango y del parlamentario europeo Asís. La síntesis del encuentro es muy promisoria porque ha tenido altibajos la relación no solo de Argentina con la Unión Europea, sino también del Mercosur, con la Unión Europea estando un tema pendiente que todavía es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Así que se abren muchas posibilidades, ha habido pedidos concretos de avanzar inclusive en cada uno tipo de las áreas, se han planteado temas vinculados con el narcotráfico, que es una de las prioridades de nuestro gobierno, pero como así también en lazos comerciales y de cooperación científico-tecnológica. Así que bueno, es la primera visita de otras tantas que seguramente se van a realizar y donde
trataremos de darle continuidad y que no tenga altibajos como lo ha tenido, a veces producto de circunstancias especiales, económicas, institucionales o medidas que por ahí se han tomado en la anterior gestión de gobierno que han dificultado la continuidad, digamos, de estas relaciones. Creo que siempre es interesante recibir a los parlamentarios, sobre todo de un parlamento como el de la Unión Europea, para que podamos compartir experiencia. No ha sido el caso de esta reunión, que ha sido muy breve y casi protocolar. No creo que ellos hayan venido en una relación de refundación, porque dice que hacía como 20 años que no estaban y sin embargo creo que la Argentina ha tenido mucha relación con la Unión Europea más allá de las relaciones parlamentarias. No obstante, me parece importante que hayan venido, que nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores los hayamos recibido y escuchado. Bueno, y durante su intervención usted llamó la atención sobre la falta de la presencia femenina en la comitiva que vino aquí. Me llamó muchísimo la atención que ellos no hubieran venido con mujeres. Sin embargo, me reconfortó saber que hicieron un mea culpa y prometieron que en las próximas visitas traerán la representación de las mujeres. Creo que es un momento muy importante en el ámbito de las relaciones entre la Unión Europea y la Argentina. Nosotros estamos procurando profundizar el relacionamiento entre Unión Europea, América del Sur, muy en particular Mercosur, y no ignoramos la importancia vital de una nación como Argentina en el ámbito del Mercosur. Queremos profundizar las relaciones políticas, culturales y también las relaciones económicas. Estamos negociando un tratado de asociación comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Y creo que esta visita y esta troca de puntos de vista que hemos ahora tenido la oportunidad de tener ha sido muy relevante, muy importante, sí, y es posible retirar la ilación de que hay una voluntad recíproca de trabajar en el sentido de profundizar las relaciones entre los dos blocos y el papel de Argentina será siempre un papel decisivo. Un fallo de la ONU avaló la ampliación de la reforma continental, de la plataforma, continental argentina en un 35%. De esto hablamos con el senador Julio Cobos y con la senadora Miriam Bosafjian. Argentina es uno de los primeros países que sale a demostrar científicamente, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista de los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para cuando decide hacer extensivo de los 200 millas a 350 millas, hay que demostrarlo, la continuidad de la plataforma continental. Y Argentina lo ha demostrado y ha logrado el aval de 21, por unanimidad, son 21 científicos que no representaban a ninguna de las naciones que estaban en juego. Y bueno, significa que amplía en un 35% su extensión marítima con todo lo que ello abarca, ¿no? La soberanía de una zona económicamente exclusiva, de toda la riqueza hitícola, pero también de la riqueza del subsuelo, del lecho marino. Y esto es ganar en territorio, ganar en soberanía, así que muy satisfecho, como también un avance muy importante en todo lo vinculado al reclamo nuestro hacia las Islas Malvinas, Georgias y nuestro afianzamiento en el continente antártico. La verdad que para nosotros como fueguinos es sumamente importante y celebramos que el fallo de la ONU haya salido a favor de una ampliación de todo lo que significa la plataforma marítima. Yo creo que mi provincia, como cargaba a otros senadores, se agranda ahora, pero es importante porque este reclamo y este fallo también ayuda al reclamo soberano sobre nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, más allá de otras cuestiones, ¿no? Que ya nosotros podemos ser dueños de toda esa plataforma continental marítima, con todo lo que eso significa de acuerdo a todo lo que es hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con la minería y todo lo que conlleva nuestras costas, ¿no? Es sumamente importante.
Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Premio Sarmiento que fue entregado la semana pasada al equipo argentino de antropología forense, un equipo que nos pone muy orgullosos a todos los argentinos. Este premio fue entregado en el marco de la conmemoración del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿Qué es el equipo argentino de antropología forense? Es un equipo que se formó en los años 80, que no tiene fines de lucro y que ha recuperado en nuestro país 1.500 cuerpos y le ha podido devolver la identidad a 670 desaparecidos. También, además de trabajar en Latinoamérica, ha trabajado en Europa, en Asia y en África, y en Bolivia fue el equipo que logró identificar los restos de Ernesto Che Guevara. Vamos a escuchar la palabra de dos integrantes del equipo argentino de antropología forense. Estoy hablando de Daniel Bustamante y también de Virginia Urquizu. Nosotros somos más una institución de bajo perfil, siempre tratamos de estar atrás porque sabemos realmente que los protagonistas de toda esta historia no es el equipo, sino que son los familiares y las víctimas. Uno sabe, después de tanto tiempo, que su familiar falleció, pero no tiene fecha, no tiene lugar, no tiene momento. Entonces el fantasma del sufrimiento de lo que ha pasado al familiar se prolonga, se alarga, no tiene anclaje, digamos, y eso es una tortura permanente. Es muy perverso lo que se ha hecho al no devolver los restos a los familiares. La posibilidad de construir ese banco de referencia de perfiles de familiares es, digamos, acortar esos tiempos de incertidumbre. Todo esto es herencia del trabajo y el esfuerzo de los familiares, digamos. Todo lo que se ha hecho científicamente, la aplicación de nuevas técnicas, impulsar un banco de datos genéticos de referencia de los familiares desaparecidos. Es como el banco de datos genéticos de abuela. Son hitos en momentos históricos que sirven para otras problemáticas. Es un acompañamiento que empieza desde el primer momento en el cual nos ponemos en contacto con el familiar o el familiar viene a vernos a nosotros. Y es un acompañamiento que dura a lo largo de todo el proceso de búsqueda de su familiar, de los restos del familiar. Aportando información para el familiar, en el caso de que la tengamos, poder darles, aunque sea lo poco que sepamos sobre lo que pasó con su familiar, y en el momento de la identificación, que sería el ideal de la búsqueda y el resultado de nuestro trabajo, en el momento de la restitución de los restos y de todo lo que tiene que ver con el proceso que se abre a partir de una identificación, también estamos presentes. Cada familia es única, cada proceso de búsqueda también es único y cada identificación abre un montón de puertas. En principio, la certeza de la identificación implica la certeza de que la persona verdaderamente fue asesinada, ¿no? Deja de ser desaparecida. La entidad de desaparecido es una entidad que, bueno, lamentablemente cuando lo dijo Videla, ¿no? Es algo que no es, alguien que no está, ¿no? Ni está muerto, ni está vivo, está desaparecido. Esa entidad cambia cuando una persona es identificada. Esa persona ya tiene un nombre, ese cuerpo se encuentra con ese nombre y ese nombre se encuentra con ese cuerpo. Y a partir de eso se abre toda una cantidad de respuestas, quizá, que a veces podemos darlas, a veces no, y de un proceso largo que implica el duelo, o sea, el principio de un duelo que nunca se pudo empezar. Al término de la entrega del Premio Sarmiento en el Salón de las Provincias, se llevó a cabo una muestra fotográfica. Tenemos la palabra ahora del fotógrafo Eduardo Aroca, del senador Oscar Castillo y de la directora de Cultura del Senado, Liliana Varela. El equipo de antropología forense hace mucho tiempo que le debíamos este reconocimiento. Y hay algo detrás de todo esto saludable, que es empezar a darnos cuenta que los procesos históricos no empiezan un día determinado. La Revolución de Mayo no empezó el 25 de mayo, empezó con las invasiones inglesas, mucho antes. Y acá pasa lo mismo. El terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76. La prueba es esta masacre del 74. Y yo le decía a Tati, ojalá que encontremos a Alejandro, que también es una víctima del 75. El terrorismo de Estado empezó antes. La AAA tuvo entidad antes que el 24 de marzo. Por eso, recuperar ese sentido histórico es muy importante. Y ojalá
sinceramente podamos dar a conocer estas fotografías y sus epígrafes y este documento histórico de la masacre del Rosario, más allá de esta muestra en una futura publicación. Estas fotos reflejan los violentos hechos acontecidos en la Capilla del Rosario, un monumento histórico nacional que está en el departamento Fray Mamerto Esquivo, en Catamarca, de represión cuando grupos armados querían tomar el regimiento de infantería aerotransportado, fracasan en su intento y se inicia desde el Estado un gigantesco operativo de represión a través de la provincia, del Ejército Argentino y de la Policía Federal, con mucho movimiento logístico, en donde quedaron atrapados 16 personas que se rindieron, las evidencias fotográficas así lo demuestran, y sin embargo fueron masacrados por las fuerzas federales. Ese hecho, digamos, ha quedado soslayado por la falta de pruebas. Todos los muertos fueron sepultados como NN y después, a través de trabajo de equipos interdisciplinarios, se logró determinar la identidad de ellos y poder llevar a cabo todas las acciones que venían después. Es importante que una provincia como la mía, Catamarca, haya podido brindar a la justicia de nuestro país los elementos necesarios para que se cumplan los objetivos que manda una sociedad. Y para mí, como trabajador de la cultura, de haber podido estar en esos hechos, de ser partícipe y haber movido todo lo que ha sido necesario mover para que estas imágenes fotográficas pasen a integrar parte del juicio y se pueda llegar a la finalización del mismo. Es bueno que se conozca, porque es un documento valioso en cuanto a la importancia histórica, y hay que centrarlo en el momento y hacer diríamos, la visión política correcta también, ¿no? Esto ocurrió hace 40 años. Eso ocurrió hace 40 años. Fue la Argentina de aquella época, una Argentina dura, la década del 70, difícil, pero mire usted, esto es en pleno gobierno democrático. Nuestro país es conocido en todo el mundo por muchas razones, entre ellas por palabras como terrorismo de Estado y desaparecidos, pero también somos conocidos por madres, abuelas de la Plaza de Mayo y también por los juicios que se llevaron y que se están llevando adelante. Estuvimos con quien impulsó este premio Sarmiento, estoy hablando del senador por la provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, con quien hablamos sobre los años oscuros de nuestra historia y también hablamos sobre Tati Almeida, quien nos emocionó a todos en el Salón Arturo Illia. El equipo forense ha sido un instrumento fundamental en esta lucha que han llevado los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, familiares de detenidos y desaparecidos, que durante muchos años nadie escuchó y pelearon en soledad, y gracias a Dios en estas últimas décadas ha sido muy fuerte la receptividad y la sociedad argentina se ha hecho cargo de esta realidad dura que hemos vivido como sociedad, de esta realidad trágica, y bueno, el equipo forense ha sido una pata fundamental para que hoy pueda haber memoria, verdad y justicia. Las madres y abuelas representan lo mejor que tenemos como valores de nuestra sociedad, y esa pelea en soledad absoluta nos ha enfrentado tiempo después con lo peor que tenemos como sociedad, que ha sido una sociedad que prefirió la indiferencia, que prefirió mirar para el costado, y Tati, como tantas madres y tantas abuelas, creo que tenemos que rescatarlas de que nos han legado lo que no muchos países hermanos y otros países de Europa que han vivido tragedias similares a esta con el terrorismo de Estado han podido hacer. Se le eriza la piel cuando al final pide la palabra y omite usar el micrófono y con una tremenda voz pide que nos acordemos de los desaparecidos y los hace estar presentes a los 30.000. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora
Ahora escuchemos la palabra de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien no pierde las esperanzas de volver a encontrarse con su hijo Alejandro. Son los que le devuelven la identidad a nuestros hijos. Así que felicito al senador justamente Vera por la idea que tuvo y que lo llevó a la práctica. No me quiero ir sin por lo menos tocar los restos, tocar los huesos de Alejandro, mi hijo que tenía 20 años cuando lo detienen y lo desaparecen en el año 75. Y tanto él, justamente como todos los 30.000, por algo será que los desaparecieron. Por supuesto, con mucho orgullo lo decimos, ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes políticos. Y por eso es tan humana la tarea que hacen nuestros queridos antropólogos, así que no pierdo las esperanzas. Momento de hacer nuevamente una breve pausa, pero sigamos repasando cómo quedaron constituidas las comisiones de la Cámara Alta. Tenemos nota con el senador Guillermo Pereira, quien va a presidir la Comisión de Energía, Minería y Combustible. Exactamente, y también tenemos cómo va a quedar conformada la Comisión de Deportes. Quien va a estar al mando es Julio César Catalán Magni, como el año pasado. Ciencia y Tecnología va a estar el representante de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y Derechos y Garantías, que se reunió el día de ayer a cargo del formoseño Luis Naidenoff. Pausa. El senador puntano Adolfo Rodríguez Saá quedó a cargo de la Comisión de Educación. Dentro de la agenda para los próximos meses se espera la presencia del ministro de Educación, como también el tratamiento del proyecto presentado por el senador Cobos sobre el tratamiento de la cédula escolar nacional y la iniciativa del senador Aguilar sobre la reforma integral de la formación docente. La Comisión de Minería, Energía y Combustible quedó en manos del neuquino Guillermo Pereira, mientras que la vicepresidencia fue para la senadora María Riofrío. Tenemos una situación muy difícil, el tremendo déficit energético que tenemos, y hay que enderezar esto, hay que buscar la forma, como yo se lo decía a los señores senadores de la comisión. Creo que es mucho el trabajo que tenemos, creo que hay que revertir algunas situaciones de las concesiones. Interpreto yo que no se puede tener empresas con una tremenda cabeza y un cuerpo muy chiquito, donde sus costos son altísimos y no se pueden, y lógicamente no pueden trabajar con superávit, por lo menos con alguna ganancia en los yacimientos. Tenemos alguna idea, tenemos algunos proyectos para presentar en las próximas horas, como para empezar a revertir todo esto y darle mucha importancia a los yacimientos maduros, ¿no es cierto?, a los pozos maduros, a aquellos que tienen baja producción o nula producción, que hay que ponerlos en valor nuevamente, y quizás las pequeñas, las medianas empresas lo pueden hacer. Creo que es fundamental para la búsqueda del crecimiento, la búsqueda del autoabastecimiento y también para que haya mano de obra, que haya trabajo para todos los argentinos. El fueguino Julio Catalán Magni seguirá al frente de la Comisión de Deportes de la Cámara Alta. Entre los objetivos planteados para este año se hizo hincapié en la necesidad de trabajar en conjunto con la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y con la Secretaría de Deportes de la Nación a cargo de Carlos McAllister. Por su parte, la Comisión de Ciencia y Tecnología eligió como su presidente al senador santafesino Omar Perotti. El resto de las autoridades quedaron en confirmarse en una posterior reunión. El senador por Formosa, Luis Naidenoff, fue señalado al frente de la Comisión de Derechos y Garantías, mientras que la vicepresidencia fue para la senadora María Inés Pilati Vergara y el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá en la Secretaría. Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas.
Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Formosa. De trazado moderno, escapa a las formas comunes de los adoptados por el resto de las provincias. Su tema es un canto al trabajo. En la parte superior emerge el astro rey, fuerte y vigoroso como lo es en estas tierras. Su forma se asemeja al símbolo de la rueda industrial. En el campo inferior, de fondo blanco, dos vigorosas manos, toscas, rudas de trabajo, se unen en un símbolo de unión fraternal. En el campo superior, las 9 estrellas representan los departamentos provinciales y el capullo de algodón, la principal riqueza, y finalmente, 2 ramas de laureles en B, de hojas estilizadas, hablan de la gloria pasada y de la futura. Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Último bloque en resumen parlamentario. Mariano, ¿con qué seguimos? Y vamos a seguir con una actividad parlamentaria que se desarrolló el jueves pasado en el Salón Azul. Estoy hablando de un homenaje que se le hizo al Libertador de América, don José de San Martín, que estuvo encabezado por APES, y vamos a escuchar la palabra de Ricardo Peretta, titular de APES, de Eduardo García Gaffi, titular del Instituto San Martiniano, y también de Emilia Menotti, presidenta del Instituto Browniano. La finalidad de este acto, más que nada, es entronizar el busto del general San Martín, que se encontraba en otro sector de la casa, en su propio salón, el Salón Azul, que ahora se llamaba siempre desde el año 1994, se llama Libertador General San Martín, cosa que mucha gente no lo conocía, porque, bueno, más fácil decir Salón Azul que otra cosa. Por eso nos sentimos orgullosos de habernos permitido a las autoridades efectuar este acto. Agradezco al Instituto Nacional San Martiniano que para este patrimonio del Senado de la Nación ha donado un cuadro de General San Martín, que está acá detrás mío, y es orgullo de todos los argentinos. Yo como hombre del Senado de la Nación de muchos años, 43 años, se imagina dentro del Senado, me siento orgulloso en mi casa, porque la considero mi casa, de que se hagan todas estas cosas y que se vaya agrandando el patrimonio, no solo de General San Martín, de todos los héroes de la patria. Me parece que es esencial en esta casa, porque San Martín no solo fue un militar brillante que luchó por nuestra libertad, sino fue un hombre con conciencia política, un estadista que entendió que la libertad se ganaba con la guerra, pero que era necesario para seguir teniendo nuestra independencia y que nuestra libertad sea plena la educación y los libros. Fue un hombre que tuvo al pueblo como centro y escena de su accionar, que en 1816 se logra la independencia porque él manda a sus representantes, presiona, fue un partícipe importantísimo de nuestra independencia. Hablar de San Martín es muy importante en cualquier punto de la República, pero hacerlo en este acto, en este lugar, en este salón, adquiere un carácter muy especial, porque estamos en la Casa de las Leyes, donde se discute todo aquello que debe favorecer el accionar de la ciudadanía. Y nada mejor que tener como modelo a José de San Martín. Buscamos muchos modelos en ese sentido, en ese campo. Y a San Martín lo enfocamos más, el gran general, el héroe, etc. Pero el hombre defensor de los derechos, el hombre que dio la igualdad a los ciudadanos, el hombre que favoreció la acción del periodismo como medio de educación cívica de los pueblos. Nada mejor que entronizar su figura como ejemplo total. Cambiamos de tema porque ayer se reunió la Comisión de Derechos y Garantías. Tenemos la palabra del presidente, el senador formoseño Luis Naidenov, y del senador Rodolfo Urtubey.
Hay medidas que generan un fuerte impacto social y creo que esta comisión, que tiene como objetivo central la defensa de los usuarios y consumidores, pretende dar un tratamiento serio justamente en función de los últimos incrementos tarifarios, escuchando a los interesados. Para entender la complejidad de la problemática hay que escuchar a todas las partes. Y este Senado siempre se caracterizó por los debates abiertos y participativos. Van a ser convocados los funcionarios del Poder Ejecutivo, los funcionarios del Ministerio de Energía, del Ministerio de Transporte, seguramente la voz de especialistas, sectores, como lo plantearon acá, de las cooperativas, para escucharlos también, muchas cooperativas del interior que esta decisión es traumática, escuchar a los usuarios y consumidores y tomar una decisión, pero también partiendo de la base de la situación real de la Argentina. Lo que nosotros decimos que si bien el aumento tarifario tiene como propósito central reducir ese déficit, bueno, está bien, el esfuerzo lo tienen que hacer los sectores que están en condiciones de hacerlo. Y los sectores que no están en condiciones tienen que tener una tarifa diferenciada para graduar la decisión y que no golpee a los sectores que están realmente perjudicados, que lo tenés en la grilla de los usuarios, como también en las cooperativas y pequeñas y medianas empresas que tenemos que sostenerlas hoy más que nunca, ¿no? No hay cambios en 24 horas. No se puede cambiar un país que acumula 700% de inflación en 10 años, que tiene el déficit fiscal más alto de los últimos 25 años. Eso no se modifica en 24 horas, pero tampoco se puede en 24 horas tomar una medida drástica que impacte de manera negativa en sectores que realmente hoy están peleando los centavos para llegar a fin de mes. Creo que la tarifa social no solamente puede tener una metodología de cálculo vinculada a la cantidad de consumo. Creo que eso está bien en términos de alentar el ahorro, pero no puede ser el único criterio. Creo que hay que combinarlo con un criterio de ingresos, de bajos ingresos, de sectores sociales que están más vulnerables en este momento, y también creo que hay que incluir en la tarifa social o en una variante de la tarifa social el tema de la pequeña industria y el pequeño comercio, que también, si bien no son personas físicas, no son familias, no son domicilios particulares, pero sí están sufriendo fuertemente una afectación de su actividad comercial o productiva en función de estas tarifas. Yo creo que primero hay que escuchar a todo el mundo. Me parece que la mejor decisión que podemos tomar para que no sea producto de una postura dogmática y a priorística en contra de lo que es el sinceramiento tarifario, me parece que hay que atender bien a la realidad, digamos, de los sectores productivos, de los sectores del comercio, de las familias y de los individuos para ver realmente cómo compatibilizamos esta idea de sinceramiento tarifario con la posibilidad concreta que tenga de ser afrontada por estos sectores que no están a priori en condiciones de hacerlo. Momento de empezar a despedirnos en este resumen parlamentario. En la continuidad de esta programación van a poder ver primero la sesión que se está desarrollando en diputados. Les recuerdo que se están tratando 3 nombramientos políticos en la AGN, como así también 11 DNU que de aprobarse en diputados ya quedarían firmes. A las 16 horas van a llegar al Senado de la Nación, como lo hicieron la semana pasada en la Cámara de Diputados, representantes de la CGT, Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, para reunirse en la Comisión de Trabajo con Daniel Lovera, su presidente, vicepresidente también, y con todos los vocales de la comisión. Y a las 18:30 aproximadamente, en el Salón Rosado o Eva Perón, se va a discutir la modificación que no se pudo hacer en la ley de preacuerdo, los holdouts. Se va a empezar a discutir hoy en el Salón Azul, es decir, que el Congreso de la Nación vuelva a tener las facultades delegadas que tiene ahora el Poder Ejecutivo Nacional. Recuerden también que este resumen y todas las actividades que llevan a cabo los representantes de sus provincias se pueden volver a visualizar en nuestro canal de YouTube, que es Senado Argentina. Ahí subimos todos y pueden volver a verlo, y también se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, también @Senado Argentina. Ya hemos dicho todo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con más resumen parlamentario.